Descubrí que mi esposa intentaba engañarme con uno de mis amigos gracias a su reloj inteligente. Hola, ha pasado un año desde que publiqué en Reddit, así que pensé que sería apropiado publicar mi historia junto con una actualización después de un año. Arreglé la gramática y algunos detalles en la primera publicación, ya que estaba borracho cuando la escribí. Salud. Martes, 27 de octubre de 2024. Estoy escribiendo esto desde mi teléfono, así que tengan paciencia si el formato no queda bien. Anoche, mi esposa de 7 años decidió tener una noche tranquila después de la cena. Se fue al estudio y estaba viendo sus programas mientras yo alternaba entre ver un partido fútbol o hacer algunos pequeños pendientes que tenía planeados. Lo siguiente que supe es que ya había sacado el vino y se había bebido 2 botellas. Cerca de la medianoche fui a ver cómo estaba y la encontré completamente dormida en el sofá. Fui a levantarla cuando su reloj inteligente vibró y apareció un mensaje en la pantalla. Decía algo como, jaja, no puedo hacer eso, tu marido me daría una paliza. Me pregunté qué demonios era eso, así que presioné la notificación. Era una conversación entre mi esposa y un amigo mío. No diría que es un amigo cercano, pero es alguien con quien he jugado fútbol durante años, con quien he bebido y a quien conozco desde que éramos adolescentes. Solíamos llamarlo el que sostiene las chaquetas, porque cuando nos metíamos en peleas de jóvenes, él siempre era el que se quedaba sosteniendo las chaquetas mientras los demás se peleaban. Como dije, abrí la conversación mientras el reloj todavía estaba en su muñeca y empecé a desplazar hacia arriba hasta el principio. Por lo que pude ver, fue él quien la contactó primero, a menos que ella hubiera borrado algo. Había muchos coqueteos y guiños entre ellos, pero nada que pudiera señalar directamente como una infidelidad. Luego llegué a los mensajes de anoche. Cuando ella está borracha, empezó a suplicarle abiertamente que tuviera sexo con ella. No podía creer lo que estaba viendo con mis propios ojos. Estoy parafraseando porque no recuerdo las palabras exactas, pero decía cosas como cuanto siempre lo había deseado, que nadie se enteraría si él quería hacer algo con ella. Y el último mensaje, el que realmente me destrozó, decía que ella era muy buena guardando secretos. Intenté seguir desplazándome en el reloj, pero no encontré más mensajes, y tampoco conozco el código de acceso de su teléfono. La llevé a la cama y me quedé sentado en la cocina, en shock, hasta que me quedé dormido. Luego me levanté para ir a trabajar alrededor de las 5:30. Cuando fui a subir a mi furgoneta de trabajo, simplemente me desplomé sobre el volante y me di cuenta de que no podía afrontarlo. Así que volví a la casa, tomé una botella de vodka a medio terminar, la llené hasta arriba con refresco de cola y me fui a caminar por la antigua línea de tren que pasa junto a nuestra casa. Vivimos rodeados de bosques y de una vía férrea abandonada que se extiende por kilómetros. Ya he caminado aproximadamente la mitad. Ahora mismo estoy sentado bajo un puente ferroviario como un maldito troll, hirviendo de rabia por todo esto. Probablemente pensarías que hay un incendio desde kilómetros de distancia por el vapor que sale de mis oídos. Entonces, ¿qué hago? No quiero hablar con ella. Ni siquiera puedo soportar mirarla después de leer esa basura. Fue como una daga atravesándome el corazón. Siento como si cada pedazo de amor que tenía por ella se hubiera evaporado en el aire después de leerla, suplicando de esa manera. ¡Qué asco! Sinceramente, quisiera desaparecer de su vida. Si pudiera, jamás volvería a hablar con ella. Pero lo que realmente me golpeó fue eso de, soy muy buena guardando secretos. ¿Quién demonios eres tú? Todo esto apesta. Pero también me pregunto hasta qué punto quiero profundizar en esta madriguera de mentiras. La verdad es que no me importa. Simplemente estoy acabado. Nunca me había sentido tan traicionado y asqueado en toda mi vida. El problema es que invertí muchísimo en ella, no solo como pareja, sino como persona. La amaba tanto y pensaba que su personalidad, y por extensión la mía, reflejaban la de personas buenas. Darme cuenta de que es una serpiente traicionera me hace sentir como una serpiente también. Me siento peor persona que ayer. La única forma en que puedo describirlo es como descubrir que alguien a quien admirabas, de quien recibías consejos y lecciones de vida, de repente resulta ser un pedófilo, un violador o simplemente un degenerado. Tu percepción de ti mismo y de quién eres se haría pedazos, porque habrías adoptado lo que esa persona decía y habrías invertido tiempo en alguien despreciable. Dios, estoy divagando sin sentido, lo siento. Tengo suerte de que la casa donde vivimos pertenece a mis padres. Hace 6 años se mudaron a una comunidad de retiro y nosotros nos mudamos aquí. La casa será heredada por mí cuando ellos mueran, pero espero que eso tarde mucho tiempo. Ellos no querían seguir lidiando con el mantenimiento y los problemas.
Querían pasar sus últimos años en paz. Así que, cuando nos divorciemos, mi futura exesposa no pondrá sus manos sobre esta casa. Entonces, ¿qué hago ahora? Honestamente estoy pensando en no decir absolutamente nada y simplemente echarla a la calle. Mientras caminaba hasta aquí, también se me pasó por la cabeza llamar a un amigo mío que es cerrajero y pedirle que cambie las cerraduras hoy, mismo en silencio. Podría inventar cualquier excusa sobre que algo se rompió en las puertas. A ella ni siquiera le importará lo que esté pasando mientras yo esté en casa. Después de que él termine, podría cerrar la puerta principal y decirle que venga a ver algo en el patio trasero. Cuando salga, corro de vuelta adentro y cierro la puerta detrás de mí. Suena infantil, ¿verdad? En serio, no sé qué voy a hacer. Estoy mirando una botella ahora mismo y siento que mi vida ha sido desgarrada por completo. En cuanto al desgraciado que se supone que era mi amigo, no tengo ninguna duda de que estaba tramando algo aquí. Tampoco tengo dudas de que jamás me habría enterado de esto si no hubiera visto ese mensaje. Así que lo veré muy pronto. Olvídense de sostener chaquetas, esta vez estará sosteniendo su cara después de que termine con él. TLDR. Descubrí que mi esposa intentaba engañarme abiertamente con alguien que consideraba un amigo gracias a un mensaje que apareció en su reloj inteligente. Miércoles, 28 de octubre. Gracias a todos los que se pusieron en contacto conmigo después de mi primera publicación. Realmente lo aprecié. Ayer, después de escribir el post y estando completamente destrozado, 2 personas que paseaban a sus perros se acercaron para comprobar si estaba bien, porque les preocupé. Les conté todo y me escucharon con atención. Lo primero que me dijo una de ellas fue: hijo, lo peor que puedes hacer ahora mismo es beber. Solo causará más desastre. Tengo que agradecerle por eso, porque en ese momento iba directo al infierno. Tiré el vodka y me puse en contacto con un amigo. Me dijo que podía ir a su casa por un tiempo para calmarme. Él estaba trabajando, pero me dijo dónde estaba la llave de repuesto. Vivimos en un pueblo pequeño de unas 15.000 personas y no quedaba muy lejos. Cuando llegué, me senté en su sofá intentando tranquilizarme. Durante toda la mañana estuve recibiendo múltiples mensajes y llamadas de mi esposa preguntando dónde estaba y qué demonios estaba pasando, ya que mi furgoneta de trabajo seguía estacionada en la entrada y yo no aparecía por ningún lado. Le respondí diciendo que había un problema con el motor, así que alguien me había llevado al trabajo. Ella pareció creérselo y solo respondió: ok. Cuando mi amigo regresó del trabajo alrededor de las 5 de la tarde, le conté todo lo que había pasado y le pedí su opinión. También le pedí que no le dijera nada a nadie sobre el sujetachaquetas, porque eso podría llegar a oídos de mi esposa, y no quería eso por ahora. Ya me ocuparía de él más adelante. Y con eso me refiero a exponer lo que realmente es, una pequeña rata. Golpearlo no me ayudaría en nada en este momento. Y, como comentario aparte para las personas que decían que él no había hecho nada malo, él fue quien le escribió primero a mi esposa. Estaba siendo extremadamente coqueto. ¿Qué demonios estaba haciendo escribiéndole a mi esposa en primer lugar? Apenas la conoce. Solo la ha visto de pasada algunas veces. Miren, no tengo problema con que 2 adultos conversen entre sí. Pero ellos casi ni se conocen, y desde el principio todo era coqueteo, al menos por lo que pude ver. Creo que se han visto cuando estaban por ahí en la calle y ahí empezó el coqueteo. Mi amigo me convenció de mantener un perfil bajo por ahora y ver qué podía averiguar. Al mismo tiempo, me aconsejó hablar con un abogado y empezar a mover las cosas para conocer mis opciones. Eso es lo que hice hoy. Me llevó de regreso a casa alrededor de las 6 de la tarde. Para ese momento estaba completamente agotado. Creo que la adrenalina estuvo corriendo por mi cuerpo todo el día. En el segundo en que crucé la puerta supe que algo pasaba, porque mi esposa se me lanzó encima de inmediato, haciéndome todo tipo de preguntas sobre el trabajo. Le pregunté por qué siquiera le importaba. Me dijo que había visto mi gran termo y mi bolsa del almuerzo en el asiento delantero del lado del pasajero de mi furgoneta, y que algo había estado raro durante todo el día, que podía sentirlo. Estuve a punto de mentir, pero estaba demasiado cansado. No tenía ganas de montar ningún tipo de teatro, así que simplemente dije que sí, que algo estaba pasando. Le conté que cuando la estaba llevando a la cama, borracha, la noche anterior, apareció un mensaje en su reloj inteligente que leí, junto con todos los demás, y que ella era una maldita infiel repugnante y que no quería saber nada más de ella. Su actitud pasó de ser una persona con los brazos cruzados y en posición de poder a una niña asustada en cuestión de un segundo.
Eres muy buena guardando secretos. ¿Le estabas rogando por sexo a esa pequeña rata? Sí, lo leí todo. Ella empezó a sollozar y yo simplemente me alejé y subí las escaleras para darme una ducha. Cuando salí, estaba sentada en la parte superior de las escaleras, todavía llorando. Las excusas comenzaron de inmediato, que estaba borracha, vulnerable, que nunca había hecho algo así antes, que él le había escrito primero y que no significaba nada, que nunca iba a llevarlo a cabo. Básicamente, todo lo que todos aquí habían dicho que diría. Era como si tuviera el manual delante de ella. Lo único que no hizo fue intentar culparme a mí. Probablemente sabía que la habría echado de la casa de inmediato si hubiera intentado esa basura. Le dije que quería el divorcio y que quería que se fuera de la casa en el plazo de un mes. También le dije que a partir de ese momento se mudaba a la habitación de invitados. Desde entonces la he estado ignorando casi por completo. Solo la miro con desaprobación y niego con la cabeza cuando empieza a balbucear tonterías. No quiero escucharlo. Anoche durmió en la habitación de invitados y hoy no he hablado ni intercambiado mensajes con ella en absoluto. Si tengo suerte, tal vez se haya ido cuando regrese del trabajo, aunque supongo que mi suerte no es tan buena. En cuanto a sacarla de la casa, estuve contándoles a mis padres lo que estaba pasando, y mi madre insistió en que no iba a echarla a la calle. Mi esposa y mi madre son cercanas y siempre lo han sido. En diciembre habríamos cumplido 11 años juntos. Mi madre decía que ella había cometido un error y que deberíamos resolverlo como adultos, que habíamos pasado demasiado juntos y que en realidad no había hecho nada, que solo eran palabras. Básicamente se puso completamente de su lado en lugar del mío. No podía creerlo. ¿Esto me está pasando de verdad? ¿No tengo derecho a pedirle que se vaya si mi madre está en contra? Será mi casa cuando mis padres fallezcan, y yo no hice nada malo, así que no soy yo quien se va. Logré conseguir una cita con un abogado de divorcios para la próxima semana, así que iré a discutir mis opciones. Hasta entonces, simplemente voy a ignorar a mi futura exesposa. Supongo que nunca sabré si realmente era una buena mentirosa o si solo estaba diciendo tonterías para poner a ese tipo de su lado y comenzar una aventura. De todos modos, perdón por la demora en la actualización. Recién ahora tuve la oportunidad de escribirla mientras terminaba mi jornada de trabajo. Bueno, supongo que es hora de volver a la casa de la diversión. Actualización 1, lunes, 16 de noviembre. Hola. Pensé en dar una actualización, ya que mucha gente me ha estado enviando mensajes privados preguntando por una. Han pasado 20 días desde que descubrí que mi esposa intentaba engañarme con mi amigo, y la situación se ha vuelto infernal. Le di un mes para irse y ha estado durmiendo en la habitación de invitados, pero ahora está claro que no tiene ninguna intención de marcharse. Después de hablar con mi madre, se le metió en la cabeza que puede quedarse. De todos modos, no tiene a dónde ir, pero ese no es mi problema. He visto a mi abogado de divorcio varias veces y ahora estoy en proceso de redactar la petición de divorcio, para que le entreguen oficialmente los papeles. También abrí mi propia cuenta bancaria y retiré el 50% del dinero que había en nuestra cuenta compartida. El ambiente en la casa ha sido extraño, por decirlo menos. La sala se convirtió en una especie de tierra de nadie donde ninguno de los dos pasa tiempo. Ambos pasamos la mayor parte del día en nuestras respectivas habitaciones. También he estado trabajando hasta tarde a propósito para no tener que interactuar mucho con ella. La había estado ignorando por completo, pero después de leer sobre la regla del 180, empecé a aplicarla y he sido civil con ella, aunque un poco frío. Me alegra mucho haberlo hecho, porque empezaba a sentirme como un monstruo al negarme a reconocer su existencia. No era la manera correcta de comportarme, y terminé sintiéndome como si yo fuera el que la había perjudicado, en lugar de al revés. La única vez que rompí con la regla del 180 fue la semana pasada, cuando entré al baño y la encontré sentada en el suelo, junto a la bañera, llorando. La ayudé a levantarse, y por instinto, la abracé. Aunque fue más un abrazo de consuelo, de tranquila, tranquila, que uno cargado de amor. Lo triste es que ahora soy tan desconfiado con ella que no me sorprendería que hubiera estado esperando a que yo entrara para montar una escena. Lo peor es que probablemente ni siquiera sea cierto, pero ese es el tipo de pensamientos que me pasan por la cabeza en este ambiente. Todo es tóxico. Ella ha estado diciendo que hará cualquier cosa para salvar el matrimonio, cualquier cosa para demostrarme que solo fue un error estúpido. Así que mencioné la idea de hacer una prueba de polígrafo. No tengo intención real de hacer una, ni siquiera sabría por dónde empezar, solo quería ver su reacción. Al principio estuvo completamente de acuerdo.
Bueno, hasta que, unas horas después, apareció con una tableta en la mano hablando de lo inexactas que son esas pruebas y de cómo la ansiedad o los nervios pueden producir resultados falsos, y que con su trastorno de ansiedad y todo eso. Yo simplemente me reí. Ni siquiera fue una risa normal. Empezó como una especie de carcajada y terminó en una risita infantil. Al parecer, haría cualquier cosa para salvar este matrimonio, cualquier cosa excepto hacerse una prueba de detector de mentiras. De todos modos, ya no importa. Quise decir lo que dije en mi publicación original. Cada pizca de amor que tenía por ella se disipó en la atmósfera después de leer esas cosas horribles que escribió. Ya no la veo como el amor de mi vida, la persona a la que podía contarle todo y en la que confiaría con mi vida. Ahora solo veo basura. Basura que hay que sacar antes de que apeste toda la casa. El sujeta chaquetas ha sido el tema de conversación en el pueblo desde que lo expuse ante nuestro grupo de amigos hace unas semanas. Es seguro decir que ya no tiene amigos entre nosotros y que ha sido completamente aislado. Intenté llamarlo varias veces, pero se negó a contestar y luego bloqueó mi número. Que se joda esa pequeña rata. Espero que haya valido la pena. He hablado varias veces con mi madre sobre todo esto. Durante una discusión acalorada le pregunté por qué estaba tomando el lado de mi esposa, si había algo que no me estaba diciendo. ¿Qué esperaba? ¿Que viviéramos como compañeros de piso y siguiéramos como si nada hubiera pasado? Es ridículo. Ella dijo que siempre había visto a mi esposa como la hija que nunca tuvo, pero que siempre quiso. Mi madre tuvo una hija que nació muerta antes de que yo naciera, y eso la ha perseguido toda su vida. Así que se aferró a mi esposa desde que empezamos a salir. Como dije antes, ellas tienen un vínculo muy fuerte. El hecho de que mi esposa no tenga familia y solo unos pocos amigos que tienen sus propias vidas y familias, significa que, si la echo, quedaría completamente sola. Y mi madre cree que eso es inaceptable, especialmente en medio de una pandemia. Intentó convencerme de llegar a un compromiso, diciendo que dentro de 3 o 4 meses podríamos volver a hablar del tema y ver cómo nos sentimos mentalmente. También insiste en que probemos terapia de pareja antes de rendirme. No voy a hacer eso. Solo pensar en pasar la Navidad en la misma casa que mi esposa me da náuseas. Ella querrá hacer todo perfecto como cada año, y será un completo desastre. Mi padre, bendito sea, nunca ha sido muy hablador. Ni demasiado expresivo ni demasiado distante, simplemente siempre está ahí. Es un hombre tranquilo, orgulloso, pero tímido. Y la palabra de mi madre siempre ha sido la que manda en nuestra casa. Algunas personas aquí me han dicho que soy egoísta y malcriado, que no es mi casa y que no tengo derecho a exigir nada. Pero ahora se ha convertido en una cuestión de mi esposa o yo para mis padres. Si llega el peor escenario, estoy dispuesto a salir por esa puerta y no volver jamás. Que se joda esta casa. Tengo que poder mirarme al espejo con algo de respeto propio, y alguien tiene que mantener su palabra en todo este desastre. Si me voy, un amigo me ha dicho que puedo quedarme con él durante unas semanas hasta que me organice. Pero si cruzo esa puerta, habré terminado con mis padres. Nunca volveré a hablar con ellos en mi vida. Probablemente ellos lo verán como que me rindo, como que me alejo sin intentar arreglar las cosas primero. Yo lo veo como que eligieron a alguien que me rompió el corazón por encima de mí. ¿Y cuál sería la logística una vez que me haya ido? ¿Ella viviendo allí sola mientras mis padres cuidan de una traidora, mientras su propio hijo se va solo? Un poco más de información sobre la casa. Mis padres nos dejaron mudarnos aquí un año después de nuestra boda. Se suponía que era un regalo de boda tardío, aunque en realidad siempre habían planeado mudarse y dejarnos la casa. He gastado decenas de miles en ella a lo largo de los años, pero eso ya no importa. A veces fantaseo con dejar todo atrás, ir a algún lugar nuevo y empezar de nuevo. Pero no tengo a dónde ir. He vivido en este pueblo toda mi vida, es todo lo que conozco. ¿Estoy siendo demasiado duro? Literalmente estoy listo para lanzar a mis padres fuera de mi vida como una catapulta, pero me siento completamente dividido. ¿Por qué soy yo quien tiene que perderlo todo y a todos? He tratado de ser una buena persona. Siempre pensé que uno crea su propia suerte y que a la gente buena le pasan cosas buenas. Tal vez no soy tan bueno como creo. Tal vez merezco todo lo que me está pasando. Actualización 2, miércoles, 2 de diciembre. Bueno, desde esta mañana ya no llamo hogar a esa casa. Vi en el calendario que mi esposa tenía una cita en el hospital con su oftalmólogo, así que,
Sabiendo que estaría fuera durante unas horas, aproveché la oportunidad para recoger mis cosas y mudarme. Después de mover y organizar mis pertenencias, dejé las llaves de la casa sobre la mesa de la cocina junto con los papeles de divorcio que recibí de mi abogado la semana pasada, y me fui. He bloqueado tanto el número de mi esposa como el de mi madre. Cualquier comunicación que tenga con mi esposa a partir de ahora será a través de mi abogado. En cuanto a mi situación de vivienda, me estoy quedando con un amigo durante 1 o 2 semanas, pero espero estar en mi propio apartamento alquilado antes de Navidad. No he hablado con mis padres desde hace unas semanas. La última vez que hablamos fue por mensaje de texto, y traté de explicarle a mi madre con todo detalle las cosas que mi esposa le decía, el sujeta chaquetas, por qué me dolieron tanto y por qué no creía que fuera la primera vez que hacía algo así. Especialmente con ese comentario de que era muy buena guardando secretos, lo que para mí significa que nunca podría volver a confiar en ella. Mi madre respondió por mensaje que no podía hablar conmigo cuando estaba así y que me dejaría calmarme. Intentó llamarme hace unos días, pero ignoré la llamada. Y como dije más arriba, desde hoy también he bloqueado su número. Me siento tan decepcionado de mis padres en este punto que casi se siente peor que la traición original de mi esposa. Tal como me siento ahora, no creo que vuelva a hablar con ellos jamás. Creo que en momentos de dificultad uno busca que la familia debería ser fuerte por ti, ser una roca y darte apoyo incondicional. Pero mis padres han sido débiles. Me han hecho sentir como si yo fuera el que está equivocado, como si estuviera exagerando y fuera yo quien está destruyendo a esta familia. Pero no es así. Yo nunca les pedí que movieran montañas por mí, solo que sacaran a mi esposa infiel de la casa. Y ellos tomaron su decisión. Mi padre también tuvo la oportunidad de plantarse por una vez en su vida y defenderme, pero no lo hizo. Supongo que uno toma sus decisiones y luego vive con ellas. Al leer algunos de los comentarios en mis publicaciones anteriores, algunas personas han dicho cosas como que tiré la toalla demasiado rápido, que estaba buscando una salida y que no amaba a mi esposa porque no intenté lo suficiente salvar las cosas. Pero eso no es cierto. Amaba a mi esposa más que a cualquier otra persona en este mundo, y quedé destrozado cuando descubrí lo que estaba haciendo. Creo que todos tenemos límites, y una vez que esos límites se cruzan, las cosas cambian de forma irrevocable. Cuando leí esos horribles mensajes, algo cambió dentro de mí. Dejé de amarla, como si me hubieran sacado de un hechizo, como en las películas. Cualquier intento de arreglar las cosas después de eso solo sería retrasar lo inevitable. Debo decir que ahora me interesa ver la dinámica de su relación con mis padres, ahora que me he ido. ¿Van a seguir apoyándola aún sabiendo que eso terminó su relación con su propio hijo? En cuanto a mí, me encantaría viajar. A mi esposa le daba miedo volar, así que la mayoría de nuestras vacaciones habían sido en el sur de Inglaterra. Así que sería genial volver a viajar al extranjero. La última vez que salí del país fue cuando tenía 20 años, en unas vacaciones con amigos en Grecia, hace 13 años. Me encantaría conocer un poco de Estados Unidos. Así que, una vez que esta pandemia se calme, definitivamente tengo la mirada puesta en ir a los Estados Unidos. Gracias. Adiós. Actualización 3, miércoles, 26 de mayo de 2025. Han pasado más de 7 meses desde que publiqué por primera vez en Reddit, y honestamente pensé que ahí terminaba todo para mí. Ya no necesitaba más consejos, había tomado mis decisiones y hecho lo que dije que haría. Pero esta mañana recibí una llamada que me arrastró de nuevo a este lío. Me he mudado a unos 24 kilómetros de distancia, cambié mi número de teléfono y todavía estoy en proceso de divorciarme de mi esposa. Ella ha ignorado por completo todas las solicitudes de mi abogado de divorcio para cooperar, lo que ha retrasado todo. Ahora estamos en el proceso de presentar una solicitud de notificación oficial para que los tribunales le entreguen los documentos, ya que sigue ignorándolos. Así podré proceder con el divorcio sin su participación. Esta mañana, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de un amigo diciéndome que mi padre estaba tratando de ponerse en contacto conmigo porque mi madre no estaba bien. Me preguntó si estaría bien darle mi número. Dije que sí, y mi padre me llamó para decirme que mi mamá estaba en el hospital. Está estable, aunque no está muy bien. Obviamente me sorprendí, ya que hacía mucho tiempo que no escuchaba la voz de mi padre. También fue la vez que lo escuché más emocionado. Me dijo que mi madre realmente quería verme y me preguntó si podía reunirme con él en el hospital esa noche para entrar juntos a verla. Le dije que sí y quedamos en encontrarnos afuera del hospital. Terminé yéndome antes del trabajo porque no podía concentrarme.
Estoy caminando de un lado a otro, preguntándome si tomé la decisión correcta, preguntándome si estoy a punto de volver a meterme en este espectáculo caótico del que me alejé. Nunca me he sentido tan nervioso en mi vida. La falta de control sobre la situación ha hecho que mi mente empiece a girar en todas direcciones. Siento como si estuviera entrando a un edificio en llamas con los ojos vendados, sin saber dónde están las salidas. ¿Por qué quiere hablar conmigo ahora? ¿Habrá cambiado de opinión? A menos que también haya sufrido un trasplante de personalidad mientras estaba allí, lo dudo mucho. ¿Estará mi esposa allí? No tengo ningún interés en volver a verla jamás. Sigo enojado por lo que pasó entre ellos y por la forma en que se pusieron del lado de mi esposa infiel en lugar del mío. He estado dudando si ir o no, pero iré. También pensé en ver si quería hablar por teléfono, pero no sé si podría o si está lo suficientemente bien. Me siento como el villano aquí, como si tal vez yo hubiera causado esto al irme. ¿Cómo manejarían ustedes esta situación? Actualización 4, sábado, 29 de mayo. Perdón por la actualización tardía. He pasado los últimos días intentando digerir lo que pasó y cómo me siento. Finalmente fui al hospital el miércoles por la noche, después de mucho pensarlo. Estuve a punto de echarme atrás en el último momento porque sentí que me faltaba valor. Pero necesitaba algo de cierre, y sabía que nunca me lo perdonaría si no iba y pasaba algo. Cuando conduje hasta el estacionamiento del hospital, tuve una sensación extraña de paranoia, como si esperara que mi esposa saltara de detrás de un arbusto o algo así. Me encontré con mi padre en la entrada, y fue bastante incómodo cuando intentó abrazarme y le dije que no. Luego le dije que, si mi esposa estaba allí de alguna forma, daría media vuelta y me iría inmediatamente. Me aseguró que no estaba. Fuimos hasta la sala donde estaba mi madre. Cuando la vi, me llevé el susto de mi vida. Parecía como si hubiera pasado por una batalla. Nunca la había visto tan frágil. Tenía un enorme ojo morado y muchos moretones, con manchas púrpuras y amarillas a lo largo de un lado de su rostro. Había sufrido una caída grave. Se rompió 2 costillas, se destrozó el codo y se golpeó un lado de la cabeza y la cara contra el suelo. Primero el codo, luego las costillas y después la cabeza al caer. Parecía casi como un zombi, pero se animó cuando me vio. Me dijo cuánto me había extrañado y que no estaba segura de volver a verme alguna vez. Le respondí que, si realmente hubiera querido ponerse en contacto conmigo, podría haberlo hecho. Hablamos un poco sobre lo que había sucedido y sobre cómo estuvo varias horas en el suelo antes de que mi padre la encontrara. También dijo que estaba decidida a recuperarse y a reconstruir la relación conmigo. Entonces mencioné a mi esposa y que yo estaba presionando para el divorcio, pero que ella estaba ignorando las cartas o quizá ni siquiera las estaba recibiendo. Le pregunté si todavía vivía en la casa. Mi madre admitió que sí, y mi padre comenzó a verse incómodo. Yo simplemente miré hacia otro lado con disgusto. Mamá empezó a decir lo perdida que estaba mi esposa sin mí y que no estaba pasando por un buen momento. En ese momento supe que nada cambiaría. No había tenido ninguna revelación ni estaba viendo las cosas desde una nueva perspectiva. Dijo que la casa siempre sería mi hogar, pero le respondí que no la quería. Ya no significa nada para mí y solo contiene malos recuerdos. En total estuve allí menos de una hora. Cuando me fui, dije que si quería ponerme en contacto lo haría, pero que no se quedaran esperando junto al teléfono, porque podrían esperar mucho tiempo. Cuando mi padre me acompañó hasta la salida, me preguntó si seguiría en contacto con él. Le dije que sí. No sé si eso fue lo correcto o no. El tiempo lo dirá. Cuando llegué a casa, mis emociones estaban por todos lados, tristeza, ira, pero me alegro de haber ido. No pude evitar pensar también en mi esposa y en lo que alguna vez significó para mí. Nunca dejará de doler cuando pienso en todo lo que ha pasado en los últimos 7 meses. Honestamente, todavía no parece real. La velocidad con la que todo se derrumbó fue increíble. Sé que la vida puede cambiar de golpe, especialmente cuando no estás prestando atención. Y yo no estaba prestando atención. Fue pura suerte que descubriera que intentaba engañarme. Una coincidencia cósmica, nada más. Nunca vi las señales ni conecté las piezas. Solo vi algo en su reloj, y eso destrozó mi vida. Ahora sé que no fue la única vez. Lo sé en mi corazón. Veo quién es realmente y no siento amor por ella, solo desprecio. Siento que me robó los mejores años de mi vida. Cuando pienso en todos los buenos momentos, ahora están arruinados.
Se siente como si pertenecieran a la vida de otra persona, no a la mía. Un amigo me dijo que debería ir a terapia o algo así para sacar todo esto. O de lo contrario cambiará fundamentalmente quién soy y cómo construiré relaciones en el futuro. Creo que voy a hacerlo, porque me siento un poco roto por dentro. Estos últimos 7 meses han sido los peores de mi vida, pero prefiero que hayan pasado a haber vivido en la oscuridad. Solo me duele que haya ocurrido de esta manera. Pero supongo que uno no puede elegir cómo alguien te traiciona. Solo tienes que aprender de ello. Recuerdo haber leído que la lealtad es el rasgo de carácter más infravalorado, y ahora lo entiendo. Probablemente sea porque nunca sabes realmente si alguien es leal, hasta que deja de serlo. Actualización 5, martes, 20 de julio. Hola. Pensé en publicar otra actualización de mi historia anterior porque han pasado bastantes cosas. Primero, estoy ya en la recta final del divorcio con mi esposa. Ella firmó los papeles del divorcio y se los envió a mi abogado, así que ahora solo quedan los trámites formales. Me envió un mensaje a través de mi padre donde decía que lamentaba no haberme dejado seguir adelante, que pensó que podía salvar las cosas, pero que ahora sabe que no puede y que tiene que seguir adelante por su propio bienestar. Le agradecí por entrar en razón. No quiere nada en el divorcio y dijo que se mudará de la casa cuando pueda ponerse de pie por sí misma, lo cual me parece bien. En cuanto a mi madre, todavía no he hablado con ella, pero mi padre dijo que está mucho mejor después de salir del hospital y recuperar algo de normalidad. No sé cómo se desarrollarán las cosas con ellos. Lo que sí dije es que, si la casa va a ser mía, quiero que la pongan a mi nombre ahora para tener cierta seguridad. Después de eso podremos empezar a intentar reconstruir puentes. Veremos cómo va eso. Mis mayores batallas ahora están en mi cabeza, intentando superar todo lo que ha pasado. El cerebro es algo maravilloso, pero también aterrador. Para dar un ejemplo, todavía puedo saborear las trufas que devoré y luego vomité en la casa de mi abuela cuando tenía como 5 años. Nunca he vuelto a comer trufas, pero todavía puedo sentir ese maldito sabor 30 años después cuando lo recuerdo. Lo que quiero decir es que no quiero seguir albergando pensamientos, sentimientos y opiniones sobre todo lo que ha pasado dentro de 30 años. No quiero convertirme en una de esas personas mayores a las que el dolor de la vida les ha arrebatado todo lo bueno. Muchas veces escuchas hablar de personas así, antes eran buenas, amables, incluso divertidas, pero en algún momento tuvieron experiencias que las cambiaron para siempre. Las convirtieron en alguien que nunca quisieron ser, y lo único que queda es dolor. No quiero ser esa persona. Tengo que dejar ir este dolor antes de que me consuma. He comenzado terapia y he hablado con un psiquiatra, tanto por teléfono como en persona, y me ha ayudado mucho poder hablar con franqueza sobre todo esto, aunque sea solo por un tiempo. Mi psiquiatra también me dijo algo que realmente me llegó al corazón cuando yo me quejé de que mis mejores años ya habían quedado atrás. Ella dijo, tus mejores años son los que aún te quedan por vivir. Creo que lo que quiso decir es que el pasado ya se fue, no existe en ningún lugar excepto en tu mente. Pero el presente sí existe, y puedes elegir aprovecharlo al máximo o quedarte atrapado en un pasado que no es real para nadie más que para ti. Definitivamente es una frase que voy a intentar recordar cuando me sienta deprimido. En uno de mis posts anteriores dije que quería viajar, y eso finalmente está empezando a suceder. Mi amigo se comprometió a venir conmigo y estamos reservando un vuelo a Nueva York a principios de octubre por una semana. Realmente estoy muy emocionado. Siempre he querido ver Nueva York cuando cambian las hojas en otoño, me recuerda a esa película You've Got Mail. Quiero que esto sea solo el comienzo de mis aventuras viajando. En cuanto a viajar, quiero que mis últimos años de los 30 estén llenos de recuerdos de escapadas que haya vivido en el extranjero. Bueno, ese es el plan, al menos. Todo lo que sé es que, por primera vez en lo que parece mucho tiempo, me despierto con esperanza en el corazón y camino con energía en mis pasos. Si eso no es progreso, entonces no sé qué lo es. Actualización 6, miércoles, 27 de octubre. Bueno, ya ha pasado un año desde mi primer post en Reddit, así que pensé que sería apropiado dar una última actualización y terminar aquí. Primero que nada, ahora estoy oficialmente divorciado. Se siente como si me hubieran quitado un peso de encima, pero también marca un final firme para lo que fue casi un tercio de mi vida. De hecho, vi a mi exesposa por primera vez desde diciembre pasado hace aproximadamente un mes. Estaba entrando a una tienda en el centro del pueblo después de visitar a un amigo cuando ella estaba saliendo por la puerta justo en ese momento.
Ambos llevábamos mascarilla, pero la reconocí de inmediato y cruzamos miradas. Murmuró algo que no pude entender, y luego simplemente nos quedamos mirándonos unos segundos antes de que yo entrara. Mientras caminaba por la tienda, una sensación de tristeza absoluta me envolvió y tuve que tomarme un momento para recomponerme. Solo demuestra que basta una sola mirada para que sientas que vuelves al punto de partida. ¿La extraño? No. Extraño a la persona que pensaba que era, pero esa persona ya no existe, si es que alguna vez existió. No le deseo dolor ni dificultades, de verdad que no. Simplemente me niego a seguir adelante con odio en mi corazón, porque al final la única persona que cargaría con ese peso sería yo. También me enteré por la novia de un amigo que estaba casi segura de haber visto a mi exesposa afuera de un pub en la ciudad, hace un par de años, encima de otro tipo. Aparentemente nunca dijo nada porque no estaba segura de que fuera ella y no quería entrometerse. Estoy extremadamente molesto con ella, porque esa información me habría servido mucho en ese momento. No es algo concluyente, pero podría haberlo confirmado si ella había salido esa noche. Eso me habría ahorrado mucho dolor a largo plazo. Ahora entiendo por qué nunca me cayó bien. Una de las razones por las que queríamos reservar el vuelo a Nueva York en octubre, además de querer ver la ciudad en otoño, era porque la prohibición de viajes entre Estados Unidos y el Reino Unido se suponía que se levantaría en septiembre para los viajeros vacunados. Desafortunadamente, ahora lo han retrasado hasta el 8 de noviembre, lo que dejó nuestros planes en el aire. Mi amigo tampoco puede tomarse tiempo libre del trabajo hasta el nuevo año. Así que si voy, tendría que ir solo, lo cual es un poco decepcionante porque ambos estábamos muy emocionados por hacerlo juntos. Aún así, estoy bastante decidido a ir el próximo año con él. Tendré que pensarlo con más calma. Una cosa que esta pandemia ha demostrado constantemente es su capacidad para lanzar obstáculos inesperados. Así que realmente no puedo quejarme ni decir que me sorprende. Llegaré allí de una forma u otra. Esto es solo el comienzo de mi viaje en ese sentido. Con respecto a mis padres, sigo teniendo dificultades. Todo lo que siento hacia ellos es una completa apatía. Me cuesta sentir algo, y por más que lo intento no creo que eso cambie. Mi padre ha intentado reconstruir la relación, pero sinceramente ya no me importa. Puede sonar duro, pero es la verdad. En mi última publicación dije que quería que pusieran la casa a mi nombre. Sin embargo, no volví a mencionar el tema. Creo que en ese momento estaba enfadado y quería imponer cierta autoridad desde el inicio de nuestras conversaciones. Pero la verdad es que ya no me importa esa casa en absoluto. Creo que preferiría vivir en la casa de A Nightmare on Elm Street antes que volver allí. De todos modos, no cambiaría nada. No puede retroceder el tiempo, a menos que se haya convertido en una casa que viaja en el tiempo desde que me fui. Tampoco puede borrar lo que hicieron. Es simplemente la triste consecuencia de las decisiones que tomaron. Para cualquiera que esté pensando en perdonar a un infiel, por favor, no lo hagan. De verdad se los imploro. Es como intentar revivir algo que ya está muerto. No sean esa persona que corre desesperadamente tratando de apagar incendios que su pareja infiel sigue encendiendo una y otra vez. Después de todo lo que ha pasado, me siento más fuerte que nunca. A principios de este año tuve una experiencia realmente aterradora. Me rasgué la parte trasera del pantalón con un contenedor metálico en el trabajo y no me di cuenta de que me había hecho un corte. Cuando me fui a dormir esa noche empecé a sentirme extraño. A las 2 de la madrugada mi pierna estaba latiendo con fuerza. Me sentía terriblemente enfermo, veía doble, estaba mareado y alternaba entre fiebre alta y escalofríos. Entendí de inmediato que podía ser sepsis, así que llamé a una ambulancia. Me dijeron que tardaría más de 2 horas porque era viernes por la noche y estábamos en pleno COVID. Mi mente empezó a correr a toda velocidad mientras hiperventilaba. ¿Saben qué fue lo único que me calmó? Acepté que posiblemente iba a morir. Y, por alguna razón, cuando acepté esa posibilidad, dejé de tener miedo. Desde entonces he pensado mucho en eso. Cuando pienso en la infidelidad o la traición, siento algo muy parecido. Tienes que aceptar que lo que tenías se terminó. Si alguien es capaz de traicionarte tan profundamente para su propia satisfacción, luchar contra eso es una batalla imposible. Puede parecer noble intentarlo, pero cuando las probabilidades de éxito son tan bajas, ¿vale realmente la pena? Yo no lo creo. Entiendo que cada persona tiene situaciones diferentes, especialmente cuando hay hijos. Pero hay peleas que simplemente son una locura. Acepta que terminó y las cosas empezarán a verse más claras.
No había escrito sobre mis pensamientos y sentimientos desde la secundaria. Trabajo reparando techos, así que esto sacó un lado de mí que había olvidado. Si algo bueno salió de todo este fiasco es que ya no voy a guardarme las cosas. Escribir ha sido increíblemente catártico para mí. Creo que hay momentos en la vida en los que, cuando todo termina, puedes mirar atrás y decir, ese día todo estaba en el filo de una navaja y pudo haber salido de cualquier forma. Me da escalofríos pensar qué habría pasado si no hubiera pedido ayuda aquí o si no hubiera visto a esos paseadores de perros. Probablemente habría terminado borracho, tirado en una zanja o en la cárcel por hacer algo estúpido. La traición provoca pensamientos intensos y profundamente invasivos. No hay nada en este mundo como ser apuñalado por la espalda por las personas que amas. Es una experiencia única, y las emociones que vienen después también lo son. Así que gracias por escucharme. En mi primer post dije que me sentía peor persona que el día anterior cuando descubrí todo. Pero después de todo lo que ha pasado, también me siento más fuerte.